capítulo 16, verso 1 de Primera de Macabeos. Yohanan, hijo de Shimón Macabí, fue desde Gezer a informarle a su padre lo que estaba haciendo Zendebeo. Entonces Shimón llamó a sus dos hijos mayores y les dijo: toda mi familia, mis hermanos y yo hemos peleado contra los enemigos de Israel desde que éramos jóvenes. Toda a ello hemos logrado que Israel sea libre. Yo estoy viejo, pero ustedes, toda a Yahweh, son jóvenes y tienen mucha fuerza. Por eso salgan a luchar por nuestra patria y tomen el lugar de mi hermano y el mío, que Elohim los acompañe. Tomen el lugar de mi hermano y el mío. Curioso porque habían varios hermanos, pero está hablando de un hermano en particular y el de él como dos, primero y último. Que Elohim los acompañe. Shimón Macabí eligió a 20,000 soldados de infantería y caballería para que fueran a pelear contra Zendebeo. Esa noche acamparon en los alrededores de la ciudad de Modín. Al amanecer fueron a la llanura y allí se enfrentaron con un numeroso ejército de infantería y caballería. Tan solo un arroyo separaba a los dos ejércitos. Yohanan y sus soldados tomaron posiciones frente a sus enemigos. Los soldados tenían miedo de pasar el arroyo, pero Yohanan se adelantó y lo pasó primero. Cuando los soldados lo vieron, se llenaron de valor y lo siguieron. Vean lo que hace un líder, lo que hace una cabeza, cómo llena de valor al cuerpo, a los demás, ¿verdad? Toma esa decisión que hace que los demás actúen igual, cosa que no hubiesen hecho de no tener a ese líder valiente. Yohanan y sus soldados tomaron posiciones frente a sus enemigos. Los soldados tenían miedo de pasar el arroyo, pero Yohanan se adelantó y lo pasó primero. Cuando los soldados lo vieron, se llenaron de valor y lo siguieron. Los soldados enemigos que iban a caballo eran muchos, por eso Yohanan dividió a sus soldados en dos grupos y puso a los que iban a caballo en medio de ellos. Tocaron las trompetas, fueron al ataque, y Zendebeo y sus soldados fueron derrotados. Muchos enemigos murieron ese día, pero otros lograron huir y se refugiaron en su fortaleza. Y Ahudá, el hermano de Yohanan, fue herido. No obstante, Yohanan persiguió a los que habían huido hasta la fortaleza de Kedrón, que Zendebeo había reconstruido. Otros enemigos, en cambio, fueron a esconderse en las torres que hay en los campos de Azoto, pero Yohanan le prendió fuego a toda la ciudad. Ese día murieron unos 2,000 enemigos. Después Yohanan regresó a Yahudá sano y salvo. Ptolomeo, hijo de Abub, era el jefe del ejército que estaba en la llanura de Jericó. Como era yerno del jefe de los Coanim, tenía mucho oro y plata, y fue tanto su orgullo que quiso apoderarse del país. Por eso empezó a hacer planes para matar a Shimón Macabí y a sus hijos. Shimón Macabí visitaba regularmente las ciudades del país para atender las necesidades que iban surgiendo. En una ocasión él estaba de visita en Jericó con sus hijos Matadyahu y Yahudá. Era el mes Shevat del año 177 del gobierno de los griegos. Ese es el mes 11. Ese es el nombre que recibió después de Babel, por si algo. Shevat. Era el mes de Shevat del año 177 del gobierno de los griegos. Ptolomeo, hijo de Abub, les dio la bienvenida y les preparó una gran comida en la fortaleza llamada Doc, que él mismo había construido. Pero toda esa fiesta era un engaño, pues Ptolomeo había dejado a unos hombres escondidos para matar a Shimón y a sus hijos. Estos Ptolomeos. Cuando Shimón y sus hijos estaban un poco borrachos, qué duro con Shimón y sus hijos, un poco nada más, como dice ahí en vez de borrachos, ebrios, bebidos. Cuando Shimón y sus hijos estaban un poco ebrios, Ptolomeo y sus seguidores entraron a la sala del banquete empuñando sus armas. Entonces se lanzaron sobre Shimón, sus hijos y sus acompañantes y los mataron. Fue así como Ptolomeo pagó el bien con mal y cometió ese terrible crimen. Enseguida Ptolomeo le mandó una carta al rey contándole lo que había sucedido. Le dijo que si le enviaba tropas de refuerzo, él se comprometía a entregarle las ciudades y el país. Al mismo tiempo envió a algunos de sus hombres a la ciudad de Gezer para que mataran a Yohanan, el otro hijo de Shimón Macabí. También mandó cartas a los jefes del ejército para que se unieran También mandó cartas a los jefes del ejército para que se unieran a él, prometiéndoles oro, plata y regalos. Y a otros de sus soldados los envió a conquistar la ciudad de Jerusalén y el monte donde estaba el templo. Sin embargo, un hombre se les adelantó y fue corriendo a Gezer para avisarle a Yohanan. Bendito Yahweh, que siempre hay hombres como este. ¿Verdad? Y sorprendente cómo los pone Yahweh en el lugar adecuado o el momento adecuado para que oigan y puedan salir y avisar.
Sin embargo, un hombre se les adelantó y fue corriendo a Gezer para avisarle a Johanán que habían matado a su padre y a sus hermanos y que también lo querían matar a él. Al oír esto, Johanán se preocupó y se alteró muchísimo. Pero como ya conocía los planes de Ptolomeo, logró tomar prisioneros a los que iban a asesinarlo y los mató. El resto de la historia de Johanán, sus triunfos militares, las murallas que edificó y todo lo que hizo ha quedado escrito. Todo lo que hizo desde el día que reemplazó a su padre como jefe de los Kohanim está escrito en el libro de la historia de su reinado.